Así se talona un neumático en muchas partes del mundo, con gasolina y fuego. ¿Satisfecho? Mucho. Neumático si hablamos en español de España, porque en muchas partes de Latinoamérica le decís llanta. La cosa es que después de varias semanas sufriendo, como habéis visto, por caminos embarrados, estoy poniendo unos neumáticos de tacos en Onzaga, un pequeño pueblo que por desgracia marcará un antes y un después en la historia de este canal. ¿Qué es eso de arriba? El santuario del Señor de los Milagros. Mira lo que llevaba el neumático de regalo, no me había dado cuenta. Estos chicos son Marcelo y Mauro, dos moteros a los que no conocía, pero que ayer se ofrecieron a traerme los neumáticos desde Bogotá. A última hora del día, tal y como visteis, los cambiamos en la llantería del pueblo y después pasamos la noche en este hotel, que por cierto va a ser parte muy importante de esta historia. Estoy mezclando la harina con la cuajada, la sal, mantequilla y el agua. ¿Y todo eso para hacer qué? Para hacer la arepa. Esta digamos que es como la arepita fácil, rápida, que se hace todos los días. La propietaria del hotel se llama Esperanza y desde que llego me trata como si fuéramos familia. Algo que agradeceré toda la vida porque los próximos días van a ser los más duros que he pasado en estos 14 años que llevo viajando. Y ahora al tiesto. Al tiesto, El tiesto es la sartén. para asarla, sí. Dejamos que se dore y le damos la vuelta. Vale. En Onzaga paso varios días trabajando. Normalmente le dedico unos 2/3 de mi tiempo a editar. Es decir, cada día viajado necesita aproximadamente 2 días de trabajo en el ordenador. Pero últimamente, por desgracia, está siendo más tiempo. Mi padre ha tenido toda la vida, tuvo la droguería, pero escribía y era compositor. Amaba a su pueblo más que a nadie. Para YouTube somos 3 personas en el equipo trabajando. Salomé Jiménez, que sincroniza todas las cámaras y hace el color y el sonido. Bernardo Moloto, que hace la edición principal de los capítulos. Y yo, que hago el primer corte, el guión, la voz en off y el último y definitivo montaje. Y mi madre fue maestra. Pero las últimas semanas está siendo todo muy complicado porque Bernardo apenas está pudiendo trabajar y yo estoy haciendo el montaje principal de los capítulos. Tiene más o menos 80 años. Es una iglesia nueva porque la anterior se cayó. Bernardo, que además de ser el editor principal es uno de mis mejores amigos, lleva muchos años luchando contra un cáncer. En todo este tiempo hemos tenido que hacer malabares para salir adelante. Pero no me preguntéis cómo, pero siempre ha encontrado las fuerzas suficientes para poder trabajar y terminar los episodios. Había muchas casas con estilo español, sí. De hecho, bueno, nosotros hemos tenido la fortuna de poder conservar las casas. Las últimas semanas Bernardo ha empeorado mucho y por doloroso que sea pensar en ello, nos estamos poniendo en lo peor. Fue elegida como la flor nacional. ¿Cómo se llama? Catleya u orquídea. Mi idea es salir de Colombia en los próximos días, donde la moto legalmente no se puede quedar mucho más tiempo, cruzar a Venezuela y desde allí volar a España para poder despedirme de mi amigo. Pero el destino, o lo que sea, no quiere que así sea y todo se va a acelerar en los próximos días. Estoy en Onzaga, aquí el internet es súper lento, entonces me tengo que ir, hoy es sábado y si quiero que mañana haya capítulo, que quiero, tengo que irme a una ciudad que se llama San Gil, que está como a 2 horas de aquí. Lo malo es que está lloviendo, que es campo, es tierra, y lo bueno es que llevo neumáticos nuevos y que voy sin maletas. Así que voy a intentar disfrutar de la conducción y hacer un pequeño tal. Mañana, esta noche lo subo, mañana publico y me vuelvo. Y sigo rutas que desde aquí me voy hacia una zona
que hay menos señal que aquí todavía. Vamos. Este pueblo es Onzaga, que llevo aquí unos días. He editado desde aquí un capítulo que me ha llevado 2 días, pero no sube. Así que me tengo que ir a Mogotes o mejor San Gil. Llevo equipaje reducido, pues para pasar una noche. Lo que está sucediendo en este momento es algo bastante habitual en un viaje narrado en casi directo. Estar en plena ruta y tenerme que salir en busca de una buena conexión, o bien para poder subir los brutos a la nube, o bien, como en este caso, Salgo de Onzaga para poder subir el episodio. Pues la verdad es que hoy tenía que haber salido antes, pero estaba dudando porque ha llovido mucho y estaba dudando incluso de publicar. Pero bueno, no sé, ya que está hecho, ¿no? Después del súper esfuerzo de hacer el capítulo express, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pero sí, se me va a hacer un poco, o sea, igual se me hace de noche. Cada capítulo de entre 20 y 25 minutos lleva unas 60 horas de trabajo solo en edición, sumando el tiempo que dedicamos entre Salomé, Bernardo y yo. Y para que haya un episodio cada domingo, viajando por este tipo de caminos tan alejados, a veces, como ahora, me toca dejar las maletas laterales y darle al mango un rato, que tampoco está mal, la verdad. Qué maravilla, ¿no? Es conducir la moto sin maletas, aunque sea con barro y lluvia. Bueno, de momento la verdad siento los neumáticos muy bien. Hola. Esto va a ir a peor. Ya bajó un poquito, ya estaba más grande. Estaba más grande, ¿eh? ¿Tienen confianza en que van a pasar o no? Esperando que baje la de allá, a ver si se puede. Porque manden una máquina que replantee un poco el paso, porque este es... Habría que subir por ahí, que ya tiene su... y a partir de ahí cruzar hasta aquí. Allí hay otro. No está muy profundo, tiene fuerza. El problema es que es roca, todo roca suelta. Ni las motos pequeñas pasan. ¿Cómo lo ven? Está fuerte. Está complicado, ¿eh? ¿Y esto es muy a menudo? ¿Esto pasa muy frecuente o no? Prácticamente a diario. ¿Y qué hacen? A diario esperar que la máquina del pueblo, el alcalde, le dé por mandarla aquí para que nos deje parar. La están arrastrando entre 3. O sea, imagínate mi moto ahí. Que eso que están haciendo ahí es complejo porque esas partes centrales a veces traen huecos y traen piedras desde la parte de arriba. Y la vez pasada que se creció, la moto la sacaron como 1,5 cuadras abajo. Una moto pequeña también. Una moto pequeña, así como las que están sacando ellos. Se les ahí. bajó 1,5 cuadras para abajo de la corriente. Sí, les tocó a los que estaban acá en esta parte bajar acá y con un lacito tirarla para poderla sacar. Entonces eso que están haciendo ahí han corrido con suerte. Pero con que una piedra le pega a la llanta de adelante, esa corriente que está ahí es muy engañosa, va a bajar la moto. Por eso la gente prefiere regresar, porque ya conocen que eso es engañoso. Y arriba, en la parte de arriba está nublado, quiere decir que va a bajar más agua y va a bajar más piedra. Está lloviendo, sí, está lloviendo, ya vemos que no hay posibilidades de pasar el día de hoy. Entonces la mejor opción, pues lo más prudente también es ya regresar a casa y mañana nuevo intento. Bueno, una vez más las carreteras colombianas nos lo ponen muy difícil. Hoy para publicar, otros días para avanzar. Alcaldes colombianos, pónganse un poquito las pilas, que la gente necesita avanzar. ¿Qué pasa? ¿Otra vez aquí o qué?
¿Cuándo lo va a publicar? Usted tiene millones. ¿Y qué título le va a poner? Ah, ahora sí os intereso, ¿eh? Porque ahora cuando tengo millones sí, ¿no? Antes ni cara. Señor, es que no lo conocíamos. Claro. Bueno, un gusto conoceros. Que vaya bien. ¡Chao! Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Bueno, esta es la realidad de la gente. Yo estoy un poco de... por capricho aquí. No, también es mi trabajo, pero... quiero decir, no lo padezco diariamente, pero mira. En fin, pues nada, me vuelvo hacia... Regreso a Onzaga por donde he venido y con la idea de que a pesar de todo el esfuerzo, mañana no voy a poder publicar. Desde luego, yo le he puesto todas las ganas del mundo. Sin embargo, y por eso de nunca perder la fe, al llegar al hotel dejo el capítulo subiendo por la noche, por si acaso. Y bingo, amanezco el domingo con el milagro de que el capítulo está a punto de terminar de subir, lo que por un lado me permite publicar y por otro retrasa mi salida. Es la última vez que el destino, o el guionista o lo que queráis, me impide avanzar hacia el norte tal y como ha venido sucediendo estas semanas de atrás. Y es que justo después de publicar el capítulo con la moto ya cargada en la puerta y a punto de meterme en plena ruta, recibo una llamada de Mónica, la mujer de Bernardo. Me encuentro en este momento en Onzaga, llevo aquí unos días, iba a salir ahora mismo hacia Cúcuta, frontera con Venezuela, pero pues he recibido la peor noticia posible y hay un cambio de planes. Mi amigo Bernardo Moloto, que además de ser uno de mis mejores amigos, ha sido y es el montador de esta serie durante mucho tiempo, pues sí, lleva luchando con un puto cáncer de mierda. Muchos años y está ingresado y parece ser que no le queda mucho. Y me tengo que quiero despedirme de él. Entonces, cambio de planes, me voy para Bogotá. Estoy como a 6 o 7 horas. Llegaré de noche. Hoy es domingo. Siento compartir esto con todos vosotros, pero obviamente pues Bernardo es parte de esto, importantísima. Y sí o sí habría que contarlo. Vámonos. Cambio de planes. Me voy a Bogotá. Bueno, Onzaga, pues por razones que no me encantaría, la verdad, pero no creo que me olvide de este sitio nunca. Uf, qué duro. Sin duda, este es el viaje más duro que he hecho en mi vida. Me dirijo a Bogotá, con la idea de volar cuanto antes a España e intentar llegar a tiempo para poderme despedir de uno de mis mejores amigos. Voy para Bogotá, a ver si soy capaz de llegar a España antes de que se me vaya mi amigo. Qué duro esto, ¿no? Modo terapia total, ¿eh? Joder, chaval, qué duro. Bernardo y yo nos llamamos a diario desde hace muchos años. Probablemente es la persona con la que más hablo. Vamos, nano, vamos. Espérame, amigo. Esta serie la hemos construido juntos, durante miles de horas, varios tratamientos y la verdad es que muchas risas. Aquí, en el estudio de montaje Moloto. Pensar que mi amigo se va y que quizá ya nunca más voy a hablar con él es un sentimiento imposible de asimilar. En este momento tengo una sensación horrible, de impotencia, que llevo acumulando mucho tiempo pero que hasta ahora nunca me he permitido que saliera para de alguna forma no tirar la toalla, para no perder la esperanza en que alguno de esos terribles tratamientos funcionara. No sé si son granizos, sí, mira, está granizando, pero vamos. Pero ya no hay más. Bernardo está ingresado y nos han confirmado que por última vez. Joder. No puedes hacerlo un poco más fácil, ¿no? Puto guionista, cabrón.
Bueno, son las 7 de la tarde, acabo de llegar a Bogotá, es domingo y a ver si soy capaz de volar el martes. Es que para poder volar, salir del país, tengo que hacer un trámite para dejar la moto, no sé muy bien, si en un almacén fiscal o hacer un trámite para poder salir y entrar, pedir un permiso, no sé, tengo que hacer algo. Estaba yendo a Caracas, porque desde Venezuela hubiera sido mucho menos problemático, pero se adelanta todo. Ay, qué duro. El lunes por la mañana decido dejar la moto en Bogotá sin hacer ningún trámite y que sea lo que tenga que ser y volar en el primer vuelo disponible porque Bernardo está cada vez peor. El vuelo sale a las 4 de la tarde de Colombia y llega a España al día siguiente, martes por la mañana. Del aeropuerto me voy directo al hospital 12 de octubre en Madrid, donde finalmente consigo llegar a tiempo para poderme despedir de mi amigo y darle un último abrazo. Unas horas después, Bernardo fallece abrazado a Mónica, su mujer. La verdad es que se fue en paz. O al menos, eso fue lo que nos quiso transmitir. Gracias por todo, amigo. Te debo mucho y siempre estaré en deuda contigo. Feliz viaje.